El título de nuestra discusión es la liberación del cristiano. Recientemente, no sé si le ha pasado a usted, pero recientemente he sido sujeto a una de las mejores definiciones de libertad jamás dadas. Y estoy seguro de que usted también la ha oído si ha escuchado cuidadosamente. La libertad es simplemente otra palabra para Datsun. ¿Ha oído eso? Digo, eso es astuto. Fuera del hecho de que una definición así es tan incoherente que no tengo palabras para expresarlo. La idea de la compañía de Madison Avenue, que llegó a pensar eso, es simplemente bastante inteligente, porque ese eslogan le habla de manera frontal a nuestro mundo. Vivimos en un día y época en la que los hombres están buscando liberación y también las mujeres. Y hay una nueva. No sé si usted la ha visto. La liberación de los niños. La libertad es la palabra en la actualidad. La liberación es el clamor. Haga lo que quiera. Es el manifiesto del movimiento de libertad. Toda autoridad es menospreciada, derribada. Todo mundo supuestamente debe responder solo a una cosa, y ese es el deseo de su propio corazón. Todo mundo debe hacer exactamente lo que quiere hacer, y el estar centrado en uno mismo, como siempre, es el factor motivador. Pero digo, seamos honestos, esto realmente no es libertad, no en términos de una definición bíblica, porque Jesús dijo en Juan 8:44, el hombre que hace lo que está mal es esclavo del pecado. ¿Y Datsun no lo libera a usted? Y la liberación de las mujeres y la liberación de los niños y cualquier otro tipo de liberación no sirve, pero Jesús dijo esto, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. La libertad es una realidad en Jesucristo. Este es el manifiesto del cristianismo. Y el cristianismo es liberación, el cristianismo es liberación. Supongo que la razón por la que es tan difícil para los cristianos entender los movimientos actuales de liberación es porque realmente no podemos identificarnos con la esclavitud. No si verdaderamente estamos expresando nuestra libertad en Cristo. Ahora, en el libro de Gálatas ya se nos ha dicho varias veces que estamos libres. Y claro que lo que Pablo está mostrando aquí es que no hay necesidad ya de estar circunscrito a los códigos y rituales y ceremonias del judaísmo legalista. Hemos sido liberados de todo eso en Cristo. Y en el capítulo 2 de Gálatas y en el versículo 4 él habla del hecho de que los hermanos falsos entraron a espiar en secreto nuestra libertad, la cual tenemos en Cristo Jesús, para llevarnos a la esclavitud. Los cristianos en Galacia habían sido liberados en Cristo y algunos estaban tratando de llevarlos de regreso a un tipo de esclavitud legalista. Después, en Gálatas 4, versículos 21 al 33, usted tiene una alegoría entera dada para definir la vida cristiana como libertad. Y cierra en el versículo 31, entonces, hermanos, no somos hijos de la esclava, esto es de Agar, sino de la libre. Entonces, Pablo ha hecho mucho esfuerzo por presentar el hecho de que los cristianos son personas liberadas. Somos personas libres. Hemos sido liberados de todo tipo de esclavitud externa. Y particularmente en el libro de Gálatas, él tiene en mente el ceremonialismo que es el judaísmo. Ahora, cuando hablamos de nuestra libertad en Cristo, necesitamos definir eso porque es un término que puede usarse de manera inapropiada si no somos cuidadosos y no lo encerramos a algún tipo de definición bíblica. Entonces, cuando decimos que somos libres, cuando digo que como cristiano soy liberado, ¿a qué me refiero? ¿Qué es la libertad cristiana? ¿Qué involucra y cómo opera? Vamos a considerar esas preguntas en esta noche y simplemente veamos 3 preguntas. Número 1, ¿qué es la libertad cristiana? ¿Qué significa cuando digo estoy libre en Cristo? Esto es muy importante y realmente es un repaso de nuestros estudios pasados. Capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 1, el cual vimos algunas semanas atrás, dice esto: Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos ha liberado, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, el versículo literalmente dice esto: por libertad Cristo nos ha liberado, por lo tanto, estad firmes en esa libertad y no se vuelvan a involucrar con el yugo de esclavitud. Para libertad Cristo nos ha liberado. Cristo nos ha liberado para ser hombres libres. Ahora, en el libro de Gálatas, escuche esto significa que estamos libres de la ley, es la libertad de la conciencia, la libertad de la tiranía de un sistema legal, libertad de la presión terrible y frustración de luchar, de esforzarse por guardar un código que no podemos guardar.
somos liberados, y entonces la libertad que el cristiano conoce, por lo menos al comenzar en nuestros pensamientos, es libertad de la conciencia opresiva, que no podemos estar al mismo nivel de Dios. Pero ya no tengo esa esclavitud porque llego al nivel en Cristo. Él me acepta en el amado. Los Gálatas, como hemos visto, habían sido hechos hijos maduros, hombres libres, morados por el Espíritu Santo. Ya no estaban ligados por restricciones externas, sino estaban libres en el Espíritu para actuar a partir de su propia madurez y su propia libertad desde adentro. Ahora, este es el tema de Pablo. El cristianismo no es esclavitud. El cristianismo no es esclavitud a un sistema religioso. El cristianismo es libertad absoluta. Y hemos visto esto una y otra vez. Por ejemplo, a través de Jesucristo hemos sido liberados del desempeño incansable del ritual religioso. Y esa es la razón por la que en mi propia mente resisto y lucho con toda mi fuerza en contra de cualquier tipo de ritual formal en la iglesia. Porque eso es parte de aquello de lo que fuimos liberados, ¿verdad? El antiguo pacto era legal, externo, y fue dado para demostrar lo que la verdadera santidad es y para mostrar a los hombres que no podían hacerlo por sí mismos. Tenían todos los símbolos externos para retratar el sacrificio necesario para el pecado. Eran retratos del sacrificio que estaba por venir, y una vez que el sacrificio vino, ya no había necesidad para los símbolos. Entonces, la libertad cristiana es tomar todo lo que Cristo provee, ser liberado de tener que satisfacer o cumplir un código legal para agradar a Dios, estar libre de la frustración que dice, no lo puedo hacer, estar libre de un conjunto externo de reglas legales que tengo que guardar, libre simplemente para funcionar en el flujo de la obra del Espíritu adentro. La libertad cristiana. Y todo viene por la fe en Jesucristo. No hay necesidad de regresar a la circuncisión, él dice en Gálatas. No hay necesidad de regresar a las ceremonias. De hecho, en el capítulo 4, versículo 10, él dice, han ido hacia atrás, están observando días y meses y tiempos y años, y creo que quizás trabajé en vano. Están regresando a cosas que ya se acabaron. No más ritual, no más ceremonia, no más circuncisión. Están libres de todas esas cosas, obligaciones externas. Ahora es verdad, y añado esto porque es importante, es verdad que la ley moral de Dios no ha cambiado, ni la obligación del creyente para con esa ley moral ha cambiado. Cuando estoy hablando acerca de la ley en el sentido general aquí, que he estado usando, y estoy hablando del ritual ceremonial, pero también la ley a nivel moral es incluida en nuestra libertad, y voy a explicar eso en unos cuantos minutos. El apóstol Pablo estaba por todos lados anunciando toda esta doctrina acerca de la libertad, y hombre, era algo difícil para los judíos poder asimilarlo. Era una verdadera piedra de tropiezo, porque el judío vivió su vida entera bajo el sistema legal, y el judío se enorgullecía del hecho de que él guardaba la ley. Y además de eso, el judío creía, y esto es importante, él creía que lo único que detenía el pecado de que simplemente fuera desatado por todos lados, y para la satisfacción desenfrenada de la pasión, el único refreno legítimo era la ley. ¿Entiende lo que quiero decir? El judío creía que la única manera en la que usted podía evitar que el pecado estuviera desatado era establecer reglas y normas. Y sabe una cosa, en la economía antigua, él tenía la razón. Tenía la razón. La única manera de detener el pecado, la única manera de evitar que todo el mundo simplemente dejara que sus pasiones fueran satisfechas, era establecer reglas y hacer que el castigo fuera tan serio. Y de hecho, en el Antiguo Testamento usted encuentra que para el adulterio y cosas así, ¿cuál era el castigo? La muerte. Y en el Antiguo Pacto, esa era la manera en la que usted detenía la actividad de la pecaminosidad en la vida de una persona que se entregaba inclusive a Dios al hacer reglas con castigos que fueran tan fuertes que usted infundía temor en el corazón de toda persona. Y aquí viene el apóstol Pablo y él entra y dice, quiero que sepan que están liberados, no hay más reglas. El judío promedio va a decir, oye, espera un momento, ¿cómo puedes decir eso? Porque la pasión va a ser desatada. Si tú quitas todas esas prohibiciones y esas cosas, no hay nada para refrenar la pasión. Ahora, usted puede entender por qué se sentía así, ¿no es cierto? Y la respuesta es simple. El judío incrédulo no entendía lo que significaba ser salvo y después tener al Espíritu Santo viviendo en el interior. Y si usted lee su Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, encontrará que el Espíritu Santo es llamado el que lo detiene. ¿Ha leído eso? Y entonces ahora como creyente es innecesario para mí tener una lista entera de leyes y códigos. Tengo a quien me refrene en mí, y su poder dentro de mí es mucho mayor que mi propia capacidad de detenerme frente a la pared de alguna ley. Y entonces es fácil entender que para aquellos que estaban acostumbrados para considerar la ley y el guardar la ley como el único factor controlador
que detiene al pecado y evita que el pecado corra libremente, y para quien un sistema muy ético era todo, la enseñanza de libertad cristiana era una amenaza real. Y es obvio que lo que pasó es que acusaron a Pablo de ser antinominiano. Esto es sin ley, de enseñar un libertinismo que simplemente hacía que todo el mundo tuviera libertad de pecar. Bueno, ahora todos somos cristianos y podemos hacer lo que queramos. Los judaizantes que habían dañado a los Gálatas habían acusado a Pablo de rechazar la ley ética de Dios. Y él no había hecho eso en absoluto. Él simplemente había dicho, la ley ética de Dios ha ido adentro. No entendían eso. No entendían que las cosas se habían vuelto internas desde que Cristo llegó a vivir al interior. Ahora escuche esto. Del antiguo pacto y la ley mosaica al nuevo pacto y la ley de Cristo, nada ha cambiado en la mente de Dios. ¿Usted cree que Dios tiene la misma ética en la actualidad que tenía ese entonces? ¿Usted cree que Él tiene la misma moralidad en la actualidad que Él tenía ese entonces? Absolutamente la misma, no hay diferencia. La diferencia es que no vivimos como cristianos bajo la esclavitud de un sistema externo con resultados aterradores. Vivimos bajo el refreno interno de la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y entonces no estamos reaccionando a un código, estamos respondiendo a una persona. ¿Ve la diferencia? Eso es importante. La ley no fue hecha a un lado en su sentido moral. Escuche, por ejemplo, en Hechos 10, el Señor le dijo a Pedro, deshazte de todo eso, come lo que quieres, disfruta, se acabó. La ceremonial entera, ¿por qué? Porque escúcheme, la ley ceremonial tenía dos funciones. Una, hacer que Israel fuera una nación única, ¿verdad? Tenían que hacer las cosas que nadie más hacía para que pudieran sobresalir. Dos, para retratar el sacrificio venidero del Mesías. Una vez que el sacrificio del Mesías se llevó a cabo, usted no necesita ya las ilustraciones, ¿verdad? Entonces, eso dejó solo una razón, y la única razón era para mantener a Israel como una nación peculiar. Pero una vez que la iglesia fue establecida, ya no había Israel como una nación peculiar. El judío y el gentil se volvieron, ¿qué? Uno en Cristo. Entonces, la ley ceremonial es hecha a un lado porque, uno, fue solo para la identidad única de Israel. Dos, fue solo el retrato de la venida del Mesías. Una vez que el Mesías vino, la segunda razón se acabó. Una vez que la iglesia comenzó, la primera se acabó. Pero la ley moral de Dios nunca cambió en absoluto. De hecho, a través del Espíritu Santo en su vida, ahora Dios puede cumplir lo que Él quiso cumplir en la ley mosaica en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo da no solo la definición positiva de lo que es la libertad cristiana, sino que define de manera muy clara aquí en los versículos 13 al 16 lo que es. La ley no fue hecha a un lado, simplemente se fue hacia adentro. Es cumplida internamente por poder divino en lugar de intentar ser cumplida externamente por poder humano. Ahora él ha sido acusado aparentemente de ser antinominiano. Eso simplemente viene de una palabra anti, lo cual significa en contra de nomía, que quiere decir nomás, lo cual significa ley en griego. Entonces él era antiley. Él había sido acusado de eso y entonces él quiere responder esa acusación. Y entonces en los versículos 13 al 16 él muestra cómo el cristianismo no está en contra de la ley moral de Dios. Permítame darle una pequeña analogía para ayudarle a entender esto. Al tratar de pensar en cómo podría expresar esto, creo que fue uno de los comentaristas que estaba leyendo que me dio esta idea, quizás fue Hendrickson, pero el cristianismo representa un puente estrecho y es un puente que está cruzando por encima de un lugar donde se unen dos corrientes. Una de esas corrientes es uno de esos ríos claros, transparentes. No obstante, son corrientes que van con una fuerza muy fuerte y mortal. El otro río es una corriente de un pantano sucia, contaminada. La corriente o el río número uno es tan puro y tan mortal y es el legalismo. Y viene a usted como gran justicia, ¿no es cierto? Pero usted no se puede mantener a flote, lo va a matar. Lo va a aventar contra sus rocas. Pero la otra corriente, la contaminada, es el libertinaje. Usted cae en esa y usted se va a ahogar en la suciedad de esa corriente. Y entonces el cristiano mantiene su equilibrio en el puente entre la destrucción del legalismo y ahogarse en la suciedad del libertinaje. El creyente nunca debe perder su equilibrio. Hay algunos cristianos que han caído en los rápidos del legalismo y simplemente están siendo golpeados hasta ser matados. Hay otros cristianos que están revolcándose en los vicios terribles del libertinaje y siendo inundados de basura al punto en el que pueden terminar ahogándose en disciplina definitiva. Ahora este párrafo del versículo 13 al 16 le dice cómo mantenerse en el puente. Es un buen lugar en donde estar. Hasta este punto Pablo ha estado hablando teológicamente. Ahora él va a volverse muy práctico. De hecho, Vincent Taylor una vez escribió, la prueba de un buen teólogo es que puede escribir un tratado. Es bueno, ¿no es cierto? Es bueno saber que usted puede hablar en todos esos términos floridos acerca de estos problemas místicos, pero usted puede comunicarse con el hombre promedio. Pablo satisface la prueba, créame.
Él puede presentar lo mejor en la teología y Él también puede descender al nivel en donde estamos, ¿no es cierto? Ahora hemos visto lo que la libertad cristiana es. Es libertad de las obligaciones de la ley. Permítame ir con Pablo aquí y ver a nuestro pasaje y mostrarle lo que es la libertad cristiana y mostrarle lo que no es la libertad cristiana. Lo que no es la libertad cristiana. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Deténgase ahí. Ahora esto es básico para la vida cristiana. Somos libres. Ya no estamos bajo la esclavitud de un sistema legal, como lo he estado diciendo una y otra vez. No hay razón para circuncidarse, no hay razón para celebrar fiestas, lunas nuevas y días de reposo y todas esas cosas. Y usted sabe, hay algunas personas en la actualidad que quieren todo tipo de ritual. Inclusive hay algunas personas judías que quieren mantener el día de reposo y quieren hacer esto y quieren hacer aquello. Ya se acabó todo eso. Se terminó, ya no hay necesidad para nada de eso. Ahora, el hecho de que todas las cosas ceremoniales han sido hechas a un lado, por favor, no significa que cambiamos nuestra moralidad, que cambiamos la ética del judaísmo por algún tipo de nueva moralidad. En absoluto. Eso no significa que lo que Dios ha mantenido como algo verdadero en el Antiguo Testamento de pronto se desvanece y tenemos algo nuevo en el Nuevo Testamento. No. Ahora escuche esto. No es en absoluto un cambio en el contenido de la ley moral de Dios. Es únicamente un cambio en la manera en la que Dios cumple esa ley. Del impulso del temor externo a lo interno. Del código de ética a la morada del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Permítame darle una ilustración. Pasen su Biblia a Éxodo 21. Ahora, esta es una instrucción muy interesante en Éxodo 21. Y aquí usted tiene muchas instrucciones diversas conectadas con los 10 mandamientos que son dadas en el capítulo 20. Hay todo tipo de cosas ceremoniales involucradas. Y simplemente para señalar lo que creo que es muy interesante es el 21.1. Ahora estas son las ordenanzas que tú presentarás delante de ellos. Aquí hay algo de la ley ceremonial. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, y en el 7º saldrá libre por nada. El 7º año lo dejas salir, lo liberas, no tiene que estar contigo. Si llegó solo, él va a salir solo. Si él estaba casado, entonces su esposa saldrá con él. Si su amo le ha dado una esposa y le dio hijos o hijas, la esposa y los hijos serán de su amo y él se irá solo. En otras palabras, tenía que haber un cumplimiento de esos 6 años. Si se casaba y la esposa no se casó hasta el 3er año, ella tiene que cumplir sus 6 años. Ese era el estándar. Ahora, si el siervo dice, versículo 5, amo a mi amo, mi esposa y mis hijos, no voy a irme libre, y su amo lo trae a los jueces, él también lo traerá a la puerta o al marco de la puerta, y su amo va a perforar su oído, y él lo va a servir para siempre. Simplemente colocaba ahí el lóbulo de su oreja y lo perforaba. Ahí está el oído perforado original. Dice usted, ¿qué está tratando de ilustrar eso? Simplemente esto. El hombre sirve durante 6 años bajo una esclavitud legalista porque tiene que hacerlo. El 7º año él puede irse como un hombre libre. ¿Sabe lo que él hace con esta libertad? Él dice, yo quiero tomar mi libertad para servirte. ¿Porque qué? Porque te amo. Ahora escuche, no hay nada de diferencia entre lo que este hombre hizo en los primeros 6 años y lo que él hace el resto de su vida. Todo es servicio. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que ha dejado de ser un requisito externo y se volvió un deseo interno. ¿Se da cuenta? Y en un sentido real, cuando usted es salvo, Dios simplemente perforó su oído porque el código moral de Israel y Moisés nunca cambiaron para un judío. Si usted era un judío que fue salvo y simplemente fue perforado en el oído, un judío guardaba la misma ley, pero cuando él se salvaba, podía desechar esa moralidad. Él meramente comenzó a hacerlo, no porque estaba ahí como algo de temor, sino porque por dentro él amaba a su amo y él tenía la capacidad y la energía de Cristo morando en él para cumplirlo. Ahora sí es con nuestra libertad. Usted puede regresar al libro de Gálatas. Nuestra libertad no tiene una relación real con la moralidad o los estándares espirituales de Dios. Nuestra libertad tiene que ver con el motivo. Un judío devoto, ahora escuche esto, un judío devoto vivía su vida entera a la luz del código de Moisés moralmente y a la luz de las ceremonias, y cuando él se salvaba, dejaba las ceremonias, pero el código de verdad moral en el Antiguo Testamento nunca cambiaba. La única diferencia era que en algún punto, cuando él llegó a Cristo, su razón para vivir como vivía cambiaba. Y le voy a decir otra cosa. Mientras que bajo el temor de la economía mosaica, él trataba de guardarlo, nunca pudo. Pero por el Cristo que mora en él podía. Y entonces somos libres, no libres para desobedecer, pero libres para hacer lo que está bien, no porque tenemos que hacerlo, sino porque ¿qué? Queremos hacerlo. ¿Sabe lo que es la libertad? Libertad es la capacidad de poder hacer lo que usted quiere. Yo suelo decir, me gustaría robar un banco cada vez que quisiera. En serio, cada vez que quisiera me gustaría pegarle a la gente. Cada vez que quiero me emborracharía. Pero ¿sabe una cosa? Nunca quiero hacer eso.
No tengo deseo de hacer eso, pero ¿sabe una cosa? Si no tuviera al que me restringe internamente, el que mora en mí, yo pelearía con eso constantemente. Y ¿sabe una cosa? Simplemente imagínese dos casas construidas en la misma cuadra, con un cristal enorme enfrente, casas idénticas. Un hombre coloca un letrero ahí en su jardín: no arrojen rocas por la ventana. El otro hombre no coloca nada ahí. ¿Quién va a recibir la primera roca? Simplemente hay algo en ese tipo de estándar que irrita a alguien. Eso es lo que Pablo quiso decir en Romanos 7 cuando dice: la ley agita el pecado en mí. Pero no necesito ya ese factor externo porque el Espíritu Santo en mi interior me restringe, entonces estoy libre. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Dijimos que hay algunas cosas que la libertad cristiana no es. Permítame darle las tres cosas que Pablo le da. En primer lugar, la libertad cristiana no es para satisfacer la carne. La libertad cristiana no es para satisfacer la carne. Vea de nuevo el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad cristiana no es para satisfacer la carne. ¿Qué quiere decir con la carne? Bueno, ciertamente no queremos decir que es su carne y esqueleto. No queremos decir el cuerpo físico. ¿Qué queremos decir? Queremos decir la naturaleza humana caída, el usted torcido que tiende a pecar, el viejo hombre, por así decirlo. No. Usted no fue liberado en Cristo para hacer lo que usted quiere. Y sabe una cosa, esto inevitablemente es lo que la gente dice cuando se mete en una plática que tiene que ver, digamos, con la seguridad eterna. Alguien le va a decir: ¿usted cree en la seguridad del creyente? Sí. Y después siempre van a decir, si no creen, van a decir, en otras palabras, puedes hacer lo que quieras y todavía ser salvo. Y yo siempre digo, no, porque como puede ver, la libertad cristiana no es la libertad para satisfacer la carne. Si usted verdaderamente es salvo, usted no va a satisfacer la carne a ese grado, porque alguien lo restringe en su interior. Muy bien, véalo de nuevo. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. La palabra ocasión aforme es un término militar y habla de una base de operaciones. No haga que su carne sea la base de operaciones. No diga, bueno, soy cristiano, voy al cielo y por lo tanto puedo hacer lo que yo quiero hacer. No, él dice, no fueron liberados para usar su libertad como una plataforma para la carne. Y él realmente le está diciendo a los judaizantes gálatas que vinieron y entraron y trataron de decir, esto es lo que él estaba enseñando y no es así. Nuestra libertad no implica esto. Pero le voy a decir una cosa, ¿sabe una cosa? Hay gente que le gustaría hacer esto. Y he encontrado cristianos de vez en cuando que están en la línea de adoptar esa herejía. Que la libertad cristiana significa que puedo pecar y puedo salirme con la mía, o puedo pecar y no ser condenado, o tengo el privilegio de hacer lo que yo quiero. Ellos defienden el hecho de que usted puede emborracharse y disfrutar de todo tipo de entretenimiento mundano que quiera, y sexo, y lectura que no debe leer, y películas sucias, y puede apelar a la libertad cristiana. No, eso es muy claro aquí. La libertad cristiana no debe ser usado como una ocasión para la carne. De hecho, el mensaje, cuando leo ese mensaje, ¿sabe cuál es mi conclusión? Que no son salvos. Dice usted, ¿por qué? Porque si son verdaderamente salvos, el Espíritu estaría refrenándolos. Usted lee Romanos 8, usted lea Romanos 8 y va a descubrir que una de las obras del Espíritu Santo en Romanos 8 es someter, sujetar la carne. De hecho, cuando usted oye a alguien propagando el hacer lo que usted quiere como algún tipo de algo secundario, como parte de la libertad cristiana, usted puede clasificarlos según 2 de Pedro 2:18. Pase ahí, le voy a decir lo que quiero decir. 2 de Pedro 2:18 describe a los falsos maestros. Pero cuando hablan cosas grandes de vanidad, apelan a través de las concupiscencias de la carne, a través de mucha impiedad a aquellos que apenas están escapando de ellos que viven en el error. Aquellos que apenas están escapando significa, aquí hay algunas personas que están cansados de su estilo de vida. Han decidido buscar otra manera de vivir. Están buscando, quizás inclusive están buscando, entre comillas, a Dios. Y se encuentran con algunos falsos maestros. Y observa el versículo 19. ¿Qué prometen estos falsos maestros? Bueno, ellos les prometen, ¿qué? Libertad. Pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque aquello por lo que uno es vencido, lo mismo lo trae bajo esclavitud. Algunas personas simplemente llegan al punto en su vida en el que están buscando a Dios, o están buscando la salvación o algo, y por lo menos están cansados de su estilo de vida. Y alguien viene y les dice, oye, tenemos la religión que dice, haz lo que quieras, haz lo que tú quieras. Realmente no hay ética en particular más que la tuya. Puedes aplicar lo que tú quieras. Hombre, esto es lo que oyes una y otra vez relacionado con la religión oriental. Entonces, cuando alguien viene y predica antinomianismo, usted puede clasificarlos en 2 de Pedro, o si quiere otro versículo, puede clasificarlos en Judas 4. Ciertos hombres se han infiltrado encubiertamente
los que desde la antigüedad están destinados para esta condenación. Escuche esto: hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y libertinaje simplemente quiere decir maldad. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en lascivia, y lascivia simplemente significa maldad, convirtiendo la gracia en libertinaje. Eso es lo que un falso maestro hace. No, la libertad cristiana no es libertad para pecar, es libertad del pecado. Y sabe una cosa, para verlo desde otro ángulo, significa que cuando usted es libre, usted está libre para dejar de estar centrado en usted mismo y ser abnegado. Ahora, la libertad más grande en el mundo es ser libre de usted mismo, ¿verdad? El poder dar. La mejor ilustración en el mundo de esto es Jesús. Él conocía la libertad como algo increíble. En Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay un contraste ahí. O usted provee para la carne o se viste del Señor Jesucristo. Dice usted, ¿a qué se refiere con vestíos del Señor Jesucristo? Bueno, como puede ver, Jesucristo no proveyó para sus propios deseos. No, en absoluto. Él dijo esto, y esto es lo que Pablo dijo en Romanos 15:3. Cristo no se agradó a sí mismo. Cristo dijo esto: mi comida es hacer, ¿qué? La voluntad del que me envió. Sí, Cristo era libre. Él no se agradó a sí mismo. Él es el ejemplo perfecto de abnegación. La verdadera libertad cristiana es ser libre de la esclavitud al deseo personal y estar totalmente liberado a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Y esa es una libertad emocionante. La implicación es simple. Nuestra meta no es agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Esa es libertad real. La libertad cristiana no es libertad para agradar la carne, sino agradar al Señor. Y nuestra motivación no es solo el apretar el labio para cumplir el deber, sino que es el servicio amoroso de gratitud a aquel quien nos ha liberado. Y hay gran flexibilidad ahí, gran flexibilidad. Conforme vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el área de sexo es definida de manera muy, muy clara. Dios no tolera el sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio, en ningún momento. Nada fuera del vínculo matrimonial, y hay algunas prescripciones bastante severas para cualquier persona que se involucre en adulterio, fornicación de cualquier tipo, bestialidad, lo cual es sexo con animales, homosexualidad o cualquier cosa como esa. Es condenado de manera tremenda en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿debemos asumir que de pronto Dios cambió todos sus patrones? ¿Que ahora, porque tenemos libertad en Cristo, podemos hacer lo que queramos y podemos decir, bueno, nos amamos unos a otros? Dice usted, ¿alguien llegaría a decir algo torpe como eso? Oh, hay suficientes personas que lo dicen, créame. Inclusive tenemos ramas de la iglesia que ahora son homosexuales. Como si Dios hubiera desechado el Antiguo Testamento, pero nada ha cambiado. Los patrones de Dios no han cambiado, así como Dios no ha cambiado. El día que Dios cambie su moralidad es el día en el que Dios muere y algún Dios nuevo nace, ¿verdad? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Los promotores del sexo libre en la actualidad han infiltrado inclusive el cristianismo. Se da por sentado que el amor sexual es lo más importante y la única manera de expresar amor es mediante el sexo. Y tiene que estar bien porque nos gusta y después de todo hemos orado. Y todo en el nombre de libertad y Cristo. Eso no es libertad y Cristo. Eso es la misma esclavitud a sus deseos personales. La misma esclavitud antigua a la lujuria. La misma esclavitud antigua a la carne. La ética de Dios no ha cambiado en absoluto. En absoluto. Son iguales como lo fueron bajo la ley de Moisés. Nada más que ha dejado de ser externa. Se ha ido al interior y la energía del Espíritu Santo. Ha dejado de haber un motivo de temor y ahora se vuelve un motivo de amor. Yo no sirvo a Jesucristo porque le tengo miedo. Yo lo sirvo porque lo amo, ¿verdad? ¿Usted puede identificarse con eso? Deja de ser imposible en la carne y se vuelve posible en el Espíritu. Entonces nuestra libertad no es licencia para satisfacer la carne, sino libertad para conocer la victoria sobre la carne. La libertad cristiana, entonces, no es libertad para satisfacer la carne. En segundo lugar, la libertad cristiana no es libertad para lastimar a otros. ¿Sabe una cosa? Esta es un área muy importante. Observe de nuevo el versículo 13, de regreso a Gálatas, aquí en el 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne o para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Oh, esto es tan bueno. Alguien podrá decir, hombre, yo soy libre en Cristo, entonces voy a hacer lo que quiero y así va a ser. Y termina usted pisando a muchos otros cristianos. Alguien lo expresó de esta manera, no en el contexto bíblico, pero dijo, tu libertad termina donde la mía comienza. Y eso es correcto en términos espirituales. El argumento de los judaizantes habría sido, eso es maravilloso que todo el mundo es libre, entonces todo el mundo simplemente aplasta a toda persona que esté en su camino. Y aquí entramos en esta área entera de la libertad cristiana y la relación con mi hermano. Mi liberación no es para lastimar a mi hermano cristiano. Versículo 13, véalo, es muy simple. Dice, por amor, agape, el tipo supremo de amor. Por amor, servíos unos a otros. Ahora aquí volvemos a regresar a la muerte de usted mismo. Su libertad en Cristo no es para hacer lo que usted quiera. Es para hacer aquello que va a ayudar a su hermano, no para lastimarlo.
Me gusta esta palabra servir, es duleo. Significa esclavitud. Significa hacer lo que serviría a alguien más. Hacerse esclavo de alguien más. Dice usted, eso es algo paradójico, ¿no es cierto? Libertad y esclavitud, sí, esa es una paradoja, pero no es una contradicción, porque un servicio así es voluntario. Dice usted, ¿qué estás tratando de decir, John? Estoy tratando de decir lo que Pablo dijo en Romanos 14 y 15. Entonces, más vale que vayamos ahí, porque él lo dijo mucho mejor que yo lo estoy diciendo, pero es muy fácil. Ahora piensa en esto. Es muy fácil para el cristiano decir, bueno, estoy libre en Cristo y entonces voy a hacer eso y voy a hacer que alguien más tropiece, ¿verdad? Pablo presenta el servicio por encima del egoísmo. Ahora, observando Romanos 14, observa el versículo 1. Recibid al que es débil en la fe, pero no para contender por opiniones. Y aquí tenemos a dos tipos de personas, dos tipos de cristianos. ¿Sabía que hay dos tipos? Los hay. Dice usted hombres y mujeres. Esos son dos tipos. Pero esos son dos tipos diferentes, dos tipos de cristianos. Dice usted cuáles son. Los débiles y los fuertes. Dice usted, ¿quién es un débil? Un legalista. ¿Quién es un fuerte? Un libre. Un cristiano maduro, quien entiende su libertad. Uno débil todavía está aferrado a la ley. Ahora, el hermano débil simplemente no podía aceptar su libertad. Dice usted, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, permítame ilustrarlo de esta manera. Muy bien, en la iglesia, por ejemplo, en Roma, tenía muchas personas judías. Muy bien, algunas personas judías se salvaban. Y algunas de estas personas judías se salvaban y se les decía, de pronto, ya eres libre, ya no hay más esclavitud a las ceremonias, puedes cambiar tu dieta, puedes cambiar tus hábitos de cocina, puedes cambiar todas las festividades, puedes alterar todo. Estás libre de todo eso. Y él simplemente se desmaya. No hay manera en la que va a hacer eso. No hay manera en la que pueda quitar el día de reposo y deje de guardar las leyes. Él no va a cargar nada en el día de reposo. Él no va a trabajar el día de reposo para que pueda reunirse con los cristianos en el día del Señor, el primer día de la semana. Él no puede hacer eso en su conciencia aún. Él inclusive puede ser invitado a la casa de un hermano liberado quien está comiendo costillas de cerdo. Él no las puede comer. Hay algo en su conciencia que simplemente no le permite aceptar su libertad. ¿Se da cuenta? Él está libre. Él no puede aceptar esta libertad. Entonces, ¿qué es lo que esta persona liberada por acá va a hacer? Simplemente dice, bueno, este hombre está mal y me siento y como mis costillas de cerdo ahí en su cara. ¿Se da cuenta lo que haría el desfilar su libertad? Y lo que estaría haciendo es estarlo lastimando e hiriendo y hacerlo pensar menos de usted, porque él todavía cree que estas cosas están bien. Lo mejor es no comer esas costillas de cerdo, porque entonces no lo ofende. Bueno, ese es el punto. Hay algunos que son débiles en la fe, versículo 2. Uno cree que puede comer todas las cosas, otro que es débil, es vegetariano. Dice usted, bueno, la Biblia enseña que debe ser vegetariano. Bueno, si usted quiere ser vegetariano, puede ser vegetariano. Observe que dice, es débil el que come hierbas. Yo no dije eso, está ahí. Y quizás no eran vegetarianos puros, pero estaban tratando de evitar la carne ofrecida a ídolos. Ahora, algún hombre es legalista, y usted sabe eso que dice en 1 Timoteo, que todas esas cosas deben ser recibidas en gratitud. Y todos esos animales y las ovejas en Hechos 10, y el Señor le dijo a Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Entonces, no se preocupe por tratar de ser vegetariano bíblicamente, no puede ser hecho. Entonces, puede haber un hombre que simplemente no quiere arriesgarse a comer alguna carne que había sido ofrecida a un ídolo. Y sabe una cosa, algunas personas ofrecían cosas a ídolos y salían por la puerta de atrás con las cosas, la vendían en la calle a personas y terminaban comprando la comida que era ofrecida a un ídolo, lo cual no era nada serio, pero para algunos era una piedra de tropiezo. Entonces, versículo 3 dice, que el que coma no menosprecia al que no coma, que el que no come no juzga al que coma, porque Dios lo ha recibido. Escuche, Dios recibe a los débiles y a los fuertes, a los que comen y a los que no comen. Entonces, no haga un asunto serio por el hecho de que él come o no come algo. Y él le dice a los fuertes, capítulo 14, escuche, simplemente recuerden que la persona débil todavía no ha descubierto el significado de su libertad. En su corazón todavía es un legalista. Él todavía ve el cristianismo como un conjunto de reglas. Él todavía no ha entendido su libertad. Y hombre, hay muchos cristianos así. Le digo, hay muchas iglesias así, en donde están en la iglesia y establecen un código de reglas, en donde todo mundo tiene que operar a la luz de esas reglas. ¿Y saben lo que están haciendo? Están implicando que la obra del Espíritu Santo por dentro es inadecuada. Es correcto. Están tratando de irse a lo mosaico. Están tratando de restablecer un código externo. Hay algunas personas que no entienden su libertad y entonces viven según cierto ritual y reglas. Ahora, ¿qué hace con ellos? Si usted es un hermano más fuerte y usted no es afectado por eso, se burla de ese hermano y lo ve y lo menosprecia y le dice debilucho. No, usted lo recibe como un hermano amado. Sí, versículo 1, recíbalo. Eso es muy importante.
Su libertad no es justificación, y ahora estamos hablando de cosas neutrales, cosas no morales, como comer ciertas cosas, y cosas neutrales como eso. Dice usted, ¿qué quieres decir con neutral? Bueno, ¿acaso eso significa bautismo? No, no significa bautismo. ¿Acaso significa leer la Biblia? No. ¿Acaso significa comprar algo en una tienda el domingo? Sí. Si en su mente hay algo mal con comprar en una tienda en el día del Señor, bueno, está bien. Eso es algo no moral. Eso es simplemente la manera en la que usted piensa. Quizás usted ha crecido así. No voy a entrar ahí y tratar de imponerlo y decirle, sí, hermano, sea libre, sea libre. Ahí es donde usted está, lo amo. Y digo, gracias a Dios, y no voy ahí tampoco, porque no quiero que alguien me vea, quien no cree que es lo que usted debe hacer, y después digan, miren, vean a John, él hizo eso, y estoy ofendido. Ahora, lo que él está diciendo es, dejen que el Señor enfrente eso. Versículo 4 y 5, él simplemente dice que el Señor se encargue de esto. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo de otro hombre? Para su propio amo, él está de pie o cae. Deja que Dios sea el juez de él. Versículo 5, un hombre estima un día por encima de otro, otro estima todo día igual. Que todo hombre esté plenamente persuadido en su propia mente. Si el hombre quiere guardar el día de reposo por un tiempo, está bien, simplemente no lo ofendas. Simplemente déjalo que lo haga. No hay sentido en causar un problema por esto. Versículo 6, el que considera el día lo considera bajo el Señor. Digo, si un hombre quiere guardar el día de reposo, lo hace para el Señor, él piensa que está bien. El que no lo considera para el Señor, no lo considera. Él está diciendo, hombre, estoy libre de eso, no quiero ya guardar eso. El que come, come para el Señor y le da a Dios gracias. Y el que no come, lo hace para el Señor y le da a Dios gracias. Entonces, no cause un problema por esto. El Señor se va a encargar de todas las decisiones. Versículo 10 del tribunal de Cristo. Él va a determinar las disposiciones. ¿Qué dijo Pedro en 1 Pedro 2:16? ¿Se acuerda de esto? No use su libertad como ocasión para ¿qué? Malicia. No desfile su libertad en frente de alguien que no le entiende. Usted va a conocer a hermanos legalistas, usted va a conocer a personas que creen que está mal vestirse de cierta manera, que está mal hacer ciertas cosas en el día del Señor, que está mal usar cierto tipo de... Usted sabe algunas personas que usted dice, hombre, y las personas se preocupan por algo no moral, y le dan este discurso largo de algo que piensan que está mal. Usted ha oído eso, lo mejor que puede hacer es evitarlo. Ciertamente no debe simplemente desfilarlo. Ahora usted debe servir de manera amorosa a la necesidad de su hermano, aunque él sea más débil. Ahora ve el versículo 13. Por tanto, no nos juzguemos unos a otros, sino juzguemos esto, que ningún hombre ponga piedra de tropiezo o dé ocasión a su hermano a que caiga. No haga nada que va a hacer que su hermano tropiece. Versículo 21, pase ahí. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada con lo que tu hermano tropieza, es ofendido o debilitado. Eso es correcto. En la actualidad no tenemos alimentos ofrecidos a ídolos, pero hay algunas personas que se ofenden por personas que beben vino. Yo no tomo vino. Una de las razones reales por las que no tomo vino es por este versículo. No es bueno hacer eso porque inevitablemente va a hacer que alguien tropiece y va a hacer que alguien se ofenda y alguien va a ser debilitado. Y yo prefiero no hacerle eso a mi hermano. Ahora notará 3 conceptos en el versículo 21. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada por lo que mi hermano tropiece o sea ofendido o se debilita. Tropezar significa detener el progreso. Usted, de hecho, puede detener el progreso de un cristiano al hacer algo enfrente de él que su conciencia no le permite hacer. Dice usted, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Vamos a verlo con mayor detalle. Usted lo puede ofender. En primer lugar, usted afecta a su testimonio, ¿no es cierto? Él lo tiene en poco a usted como cristiano, como también el hecho de que lo acaba de ofender. En otras palabras, le ha dicho, de hecho, no me importa lo que creas, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y eso no le ha mostrado amor. Pero observe esta pequeña frase, debilitar. Eso es realmente interesante. Si él ha tropezado y se ha ofendido, él probablemente va a hundirse más en legalismo. Eso es correcto, porque cuando él ve eso que está pasando frente a él, una libertad así le va a causar asco y con frecuencia lo va a forzar a irse a mayor profundidad al legalismo. Y él va a alejarse aún más de la libertad real en Cristo. Bueno, versículo 14. Yo sé y estoy persuadido por el Señor Jesús, no hay nada inmundo en sí mismo, pero para él que considera algo inmundo, para él es inmundo. ¿No es eso correcto? Hombre, quizás no sea inmundo en sí mismo, pero si una persona cree que lo es, él simplemente no puede enfrentarlo. Entonces, sea amoroso con él, ayúdelo de manera lenta, amorosa. Versículo 15, si tu hermano es entristecido con tu comida, no estás caminando en amor. No lo destruyas con tu comida, aquel por quien Cristo murió. Jesús ama a ese hombre, ama su corazón. No ejerza su libertad frente a él al punto en donde usted destruye su testimonio y usted lo afecta y lo empuja aún más en el legalismo. Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.
Esas son las cosas que importan. Versículo 20, por comida no destruyáis la obra de Dios. Bueno, un versículo más, 2 y 3, capítulo 15, 2 versículos. Bueno, vayamos a los 3. Nosotros entonces, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, ahí está la culminación de todo esto. No debemos agradarnos a nosotros mismos. Que todos agrademos a su prójimo para su bien, para edificación, porque inclusive Cristo no se agradó ¿qué? A sí mismo. Le voy a decir algo, amado. La libertad cristiana no es la libertad para herir, lastimar a mi hermano. ¿Lo ve ahora? No es la libertad para hacer lo que yo quiero y decir, soy libre, voy a vivir como quiera. Es la libertad de servir amorosamente a ese hermano. Hay algunas cosas que podría hacer que no están mal, pero son esas áreas grises que para algunas personas estarían muy, muy mal. Y entonces no hago esas cosas porque no quiero hacer nada de manera consciente para ofender a mi hermano. Porque ese sería un ejercicio equivocado de mi libertad. Ese sería un ejercicio equivocado de la libertad que el Señor me ha dado. Ahora regresa a Gálatas capítulo 5 y vamos a cerrar. Por un lado, si usted decide que usted simplemente va a usar su libertad, usted va a hacer lo que usted quiera, usted va a vivir como quiera, usted va a salir y beber y fumar y hacer lo que quiera y meterse en fiestas y bailar y también irse a Las Vegas y hacer lo que usted quiere, inclusive hacer alguna de esas cosas neutrales y simplemente disfrutar de la vida. ¿Sabe cuál es el resultado? Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si usted simplemente va a aceptar el ejercer su libertad y simplemente pisar al resto de la gente, ¿sabe lo que va a pasar? Usted simplemente va a tener a la iglesia peleándose entre sí. Las palabras devorar y morder son palabras usadas primordialmente de animales. Morder, daugnate, es una palabra usada para hablar de animales. Actuamos como animales, como bestias. Devorar significa tragar. Si usted simplemente va a andar por todos lados y va a morder a otros y los va a tragar, entonces van a terminar siendo consumidos, analozat, aniquilados. ¿Sabe lo que va a pasar con la unidad del cuerpo si todo el mundo hace eso? Si todo el mundo ejerce su propia libertad, va a destruir a estas personas. Dice usted, John, bueno, realmente yo podría cambiar mi patrón de vida entero si estuviera preocupándome por todo lo que todo el mundo piensa. Sí, pero es maravilloso hacer eso, porque eso es lo que la Biblia dice. Por amor, servíos unos a otros. No usen, como dijo Pedro, no usen su libertad como ocasión para maldad. Entonces la libertad cristiana no es libertad para satisfacer la carne y no es la libertad para lastimar a otros. En tercer lugar y finalmente, la libertad cristiana no es ignorar la ley. Usted no puede decir, bueno, estoy libre en Cristo, voy a ignorar la ley entera. Versículo 14, véalo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen, la libertad en Cristo no es libertad para ignorar la ley. ¿Es libertad para qué? Cumplir la ley. ¿No es eso maravilloso? Libertad para cumplir la ley. Para Pablo, la ley moral todavía era la expresión de la voluntad de Dios. Romanos 7, léalo. Él amaba la ley. Él dice, me deleito en la ley. Todavía es la ley de Dios, pero Pablo dice, no estoy ligado externamente en las formas concretas de judaísmo, pero tengo la forma interna de la ley, amor de Cristo que está brotando de mi vida, en el cual la ley entera es cumplida. La ley se resume en amor. Eso no es nada nuevo. Eso es Levítico 19:18. Nos dice que la ley es resumida en amor desde ese entonces. Y ahora es hecha posible por el poder del Cristo que mora en nosotros. No, los requisitos no han cambiado, pero la base de la operación ha ido al interior. Y la ley simplemente es esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este entonces es el mensaje que Pablo está dando. La liberación cristiana no resulta, escuche, en vicio pagano. No resulta en la destrucción de otros, en la búsqueda del placer personal. Y la libertad cristiana no ignora la ley moral de Dios, la cumple desde el interior. Y sabe una cosa, si lee Romanos 13, 8 al 10, él dice, usted sabe, han oído la ley, no matarás, no codiciarás, no harás esto, no harás aquello. Y dijeron, la ley entera es cumplida en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe una cosa? Si usted tiene amor, usted no necesita esas leyes. ¿Necesita una ley que dice, no mates si yo amo a alguien? ¿Necesito una ley que dice no codicies si yo amo a alguien? ¿Necesito una ley que dice no robes si yo amo a alguien? Y de nuevo, ¿voy a robar del que realmente amo? ¿Voy a matar al que realmente amo? ¿Voy a codiciar del que realmente amo? ¿Voy a cometer adulterio contra el que realmente amo? No, como puede ver, si el amor está ahí, el resto de la ley es cumplida. Dice usted, me encantaría tener ese amor. Usted lo tiene el momento en el que es salvo. Ese es el punto del texto entero. Cuando usted fue salvo, el amor de Cristo fue ¿qué? Romanos 5:5, derramado en su corazón y usted cumple la ley entera. Está ahí.
Y cuando el cristiano actúa sobre el principio del amor, él está cumpliendo todo lo que la ley mosaica tenía la intención de cumplir, pero lo está haciendo desde el interior. Entonces somos llamados a libertad, amados, libertad en Cristo. Ya no para servirnos a nosotros mismos, sino que estoy liberado de mí mismo para servir a Dios. Número 1, para servir a Dios y después para servir a otros. Ahora, en esos 3 puntos que le di, tenemos toda relación cubierta. Es correcto. En primer lugar, le dije que la libertad cristiana no es libertad para satisfacer la carne, ¿verdad? Eso es dominio propio. La libertad cristiana es dominio propio, no libertad para satisfacer la carne, sino para controlarse a uno mismo. En segundo lugar, dije que la libertad cristiana no es libertad para lastimar a otros. Eso tiene que ver con amar a otros, ministrar a otros. En tercer lugar, dije que la libertad cristiana no es libertad para ignorar la ley, sino para cumplirla. Eso es hacia Dios. El primer punto hacia uno mismo, el segundo punto hacia otros, el tercer punto hacia Dios. Mi libertad está expresada en dominio propio, amor de otros, obediencia a la ley de Dios. Toda relación es armonizada en la libertad cristiana. Dice usted, John, me encantaría tener eso. ¿Cómo? Digo, es agradable decir todo eso acerca de mi libertad cristiana, pero ¿cómo opera? Y esa es la tercera y última pregunta en nuestro estudio. ¿Cómo es la expresión de la libertad posible? ¿Está listo para escuchar esto? ¿Quieres saber cómo es posible? Versículo 16. Digo pues, ¿cuál es la siguiente frase? Andad en el Espíritu. Deténgase ahí. Vamos a cubrir este versículo la próxima vez. Solo quiero apuntar al inicio. Andad en el Espíritu. Oh, eso es tan emocionante. Escuche, la operación de la libertad cristiana no es automática. Debemos andar en el Espíritu. El Espíritu está ahí. Cuando yo fui salvo, salí del control de mí mismo, salí del control de un sistema de reglas y leyes y pasé a estar bajo el control de una persona. Dios, el Espíritu Santo, cuando Dios hizo a un lado la ley en la cruz, Él sabía lo que estaba haciendo. Él no dejó al mundo sin alguien que lo refrenara. No. ¿Usted quiere oír algo interesante? ¿Sabe usted que Dios estuvo a cargo del mundo durante más de 2,500 años antes de que Moisés llegara sin la ley? Sí, así fue. Y Él hizo un buen trabajo. Y le voy a decir algo. Dios puede estar a cargo del mundo, dirigir el mundo, después de que la ley ha sido hecha a un lado, así también como lo hizo antes de que llegara la ley. Dice usted, pero sin reglas, ¿cómo es que Él va a refrenar el pecado? Él va a refrenar el pecado mediante la presencia interna ¿de quién? Del Espíritu Santo. La gente me dice, yo pasé la mayor parte de mis años carnales, de mi vida cristiana, en una institución cristiana legalista. Esos fueron los años más carnales de mi vida cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque las áreas externas estaban siendo sustituidas por la obra del Espíritu Santo. Y como consecuencia, ignoré la obra del Espíritu Santo y me esforcé por someterme a aspectos externos. Yo no le hice favor alguno al Espíritu, sí. Dios va a cumplir su ley entera en mí. ¿Si yo qué? Ando en el Espíritu. Por otro lado, dice usted, ¿pero qué pasa si no andas en el Espíritu? Entonces necesita las reglas. No, si yo no ando en el Espíritu, las reglas no me van a hacer espiritual. ¿Qué van a hacer? Me van a hacer volverme loco. Y así fue. Y por eso me fui de ahí rápidamente. Escúcheme, nadie capacita a los cristianos a vivir una mejor vida al colocarlos bajo una ley. No, usted nunca capacita a los cristianos a vivir una mejor vida al colocarlos bajo una ley y temor, porque lo que usted ha hecho es sustituir al Espíritu Santo. Y algunas personas me dicen, bueno, John, en tu iglesia tienes estas reglas acerca de esto y reglas acerca de eso. No, pero ¿sabe lo que tenemos? Tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos? Dice usted, pero ¿cómo hace que la gente se conforme? Bueno, escucha, amigo, si yo tengo que buscar reglas para hacer que la gente se conforme, nada va a pasar de cualquier manera. Y entonces él dice, si ustedes tan solo andan en el Espíritu, todo va a fluir. ¿Se acuerda usted de Romanos 7, donde Pablo estaba tratando de vivir según el código? Amo la ley de Dios, estoy trabajando en esto, pero saben, todo lo que quiero hacer no lo hago, y todo lo que no hago lo hago. Oh, miserable de mí. Y él se revuelca en su incapacidad de guardar la ética de Dios. Y finalmente él sale rebotando Romanos 8 y él dice, ¿saben lo que pasó? Acabo de descubrir al Espíritu Santo y he sido liberado de la ley de pecado y muerte por el Espíritu. Andad en el Espíritu y le voy a decir una cosa, amigo. Usted se va a mantener en el puente. Oremos. Dios, estamos tan contentos de que nos has liberado en Cristo y percibimos esa libertad y nos sentimos liberados de la esclavitud. Nos sentimos como si pudiéramos escalar las alturas a tu presencia misma y saber que somos bienvenidos y amados. Que, Padre, no tenemos ya que vivir nuestras vidas limitadas de manera carnal, siguiendo reglas externas, sino que podemos vivir en respuesta al bendito Espíritu Santo. Padre, sabemos que no hay sustituto para eso. Señor, te damos gracias porque hemos sido capacitados.
Señor, te damos gracias porque hemos podido estar aquí en esta noche juntos. Gracias porque has hablado a mi propio corazón, aclarado y refrescado muchas cosas. Oro verdaderamente que esto haya ocurrido en las vidas de todos nosotros que congregamos en este lugar. Bendito Señor, pensamos también que quizás hay algunos aquí que nunca han conocido la libertad en Cristo porque nunca se han postrado a los pies de Jesucristo y no lo han reconocido como Señor y Salvador. Si hay alguno en esta noche que no ha doblado la rodilla ante ti, que este